Bueno, vamos a empezar ya el webinar. Bienvenidos, muchas gracias a los que están conectaditos desde temprano. Muchas gracias por la puntualidad. Bueno, me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Medina. Soy ingeniera de sonido y soy la comercial encargada de los Dealer Control 4 en la zona de Medellín. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes esos conceptos básicos que tenemos en las fichas técnicas de los altavoces que a veces no, digamos que no tenemos tan claros o solo vamos a las fichas técnicas a revisar, no sé, la potencia o la impedancia, que son a veces los conceptos o los valores más comunes o que vamos a revisar frecuentemente. Entonces, es algo que nos enfrentamos día a día diseñando con los proyectos, ya sea para audio home o para audio distribuido. Entonces es muy importante tener claros estos conceptos y así poder entrar y comparar entre un altavoz y otro. Si van teniendo preguntas, porfa me dicen, o si quieren aportar algo, la idea es que entre todos aprendamos. Listo. Aquí les puse la ficha técnica, una ficha técnica de ejemplo, es de un altavoz de Bowers Wilkins de la serie 700. Normalmente la ficha técnica de todos los fabricantes es muy similar, nos dan especificaciones similares. Vamos a entender unos conceptos como qué es un altavoz de 2 o 3 vías. Muchas veces lo leemos en la descripción de los altavoces, pero no entendemos a qué se refiere esto, ¿cierto? 2 vías, 3 vías, incluso una vía. Ya en las especificaciones también vamos a encontrar otros datos, ya como las tecnologías internas que tiene el altavoz, del tamaño de los drivers, ¿cierto? Entonces que el tweeter es de 1 pulgada, como el ejemplo de este, o es de 6 pulgadas el driver de medias frecuencias y es de 6.5 pulgadas los drivers porque tiene 3 drivers de frecuencias bajas. Aquí no nos vamos a quedar tanto porque de un fabricante a otro cambia mucho, ¿cierto? Y de un equipo cambia muchas cosas, cambia el tamaño de los drivers y también cambian los materiales ya de construcción del Twitter. Digamos en Bowers Wilkins vemos que en la serie 800 el Twitter está hecho en polvo de diamante, de la serie 600 está hecho en fibra de carbono. Entonces vamos a ver que hay cambios en materiales, pero eso sí ya se lo dejamos a cada fabricante. Vamos a entrar ya a ver conceptos que sí vamos a ver muy en común en las fichas técnicas y con los que podemos comparar un altavoz con otro. Entonces tenemos la respuesta en frecuencia y el rango de frecuencia, que a veces los leemos y se nos hacen muy similares, igual los valores que leemos ahí se nos hacen muy similares y a veces no entendemos cuál es esa diferencia entre rango de frecuencia y respuesta en frecuencia. Vamos a entrar a ver también la sensibilidad, la distorsión armónica, que es un término que nosotros lo leemos y como que leemos eso, dice segundo, tercer armónico, 90, y como que nos asustamos y no seguimos leyendo, ¿cierto? Vamos a entender qué significa eso de distorsión en un altavoz. La impedancia nominal, que también muchas veces vemos, son estos dos últimos términos, la impedancia y la potencia recomendada del amplificador, ¿cierto? Porque lo utilizamos mucho precisamente para escoger el receiver o el amplificador que necesitamos. Entonces vamos a ir por cada uno de estos conceptos entendiendo qué es y viendo con un ejemplo a qué se refiere. Entonces vamos a ver primero el concepto de 2 vías y 3 vías. ¿Alguno sabe qué significa esto? ¿Qué es 2 vías, 3 vías? Bueno, están muy callados. Bueno, les voy a explicar qué significa esto de 2 vías o 3 vías. Entonces, 2 vías no significa que un parlante tenga dos drivers o 2 conos, o que si dice 3 vías es porque tiene 3 drivers o 3 conos. Vemos, por ejemplo, en la torre de abajo que dice que es de 3 vías, pero tiene 4, ¿cierto? El Twitter, el de medias frecuencias y 2 para bajas frecuencias. Entonces, eso no significan las vías. Las vías significa es que internamente estos altavoces tienen un equipo electrónico, un aparato que se llama un crossover,
Y un crossover lo que me hace es filtrarme esa señal de entrada, ¿cierto? Me entra la música con todo el rango de frecuencia y lo que hace es filtrarme esas frecuencias altas, por ejemplo, en el caso del altavoz de 2 vías, como ven en la imagen de la derecha. Entonces me filtra estas frecuencias altas, esos brillos, para enviármelos al Twitter, que es, el Twitter está especializado, está diseñado para reproducir esas frecuencias altas. Y me corta ya de ahí para abajo, que sería el filtro pasa abajo, me corta todas esas frecuencias y me las manda ya al driver que está diseñado para reproducir esas medias y bajas frecuencias. Entonces, en el caso de un altavoz de 2 vías, me recorta ese rango, me lo divide en dos, ¿cierto? Para mandármelo al Twitter, las altas, y para mandarme las medias bajas al otro driver. En un parlante de 3 vías, ya tenemos es un crossover con 3 filtros. Entonces, lo que hace es que me divide ese rango de frecuencia, esas señales, me las divide en 3. Entonces, tenemos los brillos, que lo vemos acá en la figurita de la derecha, con un color azul. Esos son los brillos, las frecuencias altas, y me los manda al Twitter. Eso es un filtro pasa alto. Ya después hay un filtro que se llama pasa banda, que me pasa de un rango de frecuencia a otro rango, a otra franja de frecuencia, que normalmente sería entonces de los medios altos hasta los medios bajos, como todas las frecuencias medias, donde están los instrumentos, algunos instrumentos, las voces. Todo me lo pasa a este altavoz, que en este caso sería este como de color blanquito, que es el que me reproduce las frecuencias medias, medias altas y medias bajas. Y ya las frecuencias bajas o graves, entonces me saca un filtro pasa abajo que me lo manda a esos altavoces de frecuencias bajas, ¿cierto? Entonces más, cuando dice 2 vías es porque coge ese rango de frecuencia y me lo divide en 2. Cuando es 3 vías, hace esa división de la frecuencia en 3 rangos diferentes para mandármelo a los distintos parlantes. ¿Queda claro el concepto de 2 y 3 vías? Sí, muy claro. Listo. Entonces sigamos con el siguiente concepto. Ahora vamos a ver la sensibilidad. A veces nosotros prestamos más atención a la potencia y a la sensibilidad. Y la sensibilidad es un concepto muy importante porque nos permite comparar realmente qué tan eficiente es un parlante respecto al otro. Entonces, si yo les leo la definición técnica, por acá la tenga, dice, es el grado de eficiencia en la transducción electroacústica. Quedamos así como un poco perdidos, pero en palabras más, más suaves, más entendibles, ¿qué me quiere decir? Es qué tan eficiente es ese altavoz que tengo para transformar esa potencia o esa energía en decibeles y no disiparla en forma de calor. O sea, yo tengo una potencia, ¿qué tan eficiente es ese parlante para transformar esos vatios que me entran en decibeles? O sea, nosotros, es muy importante entender que nosotros no escuchamos en vatios, nosotros escuchamos es en decibeles, es el nivel de presión sonora. Entonces, ¿cómo se hace esta medición? Esta medición se hace poniendo un altavoz de prueba, como se ve en la imagen, en su eje central, a 1 metro, se pone un micrófono de medición o un sonómetro, que es el que me mide esos decibeles, y al altavoz se le da un vatio de potencia, solamente un vatio. Entonces, por eso ustedes en las fichas técnicas van a encontrar que dice sensibilidad 91 decibeles, 1 vatio, 1 metro, porque esa es la medida de referencia para poder comparar. A este amplificador se le mete una señal que normalmente es un ruido rosa, que es un ruido que me reproduce todas las frecuencias al mismo tiempo, lo que les digo, 1 vatio, y ahí se mide. Vamos a ver unos ejemplos ya con nuestros altavoces. Acá les puse unos altavoces de la serie 700 de Bowers & Wilkins. Bueno, es muy importante saber primero como en qué rango un parlante es menos sensible o más sensible, ¿cierto? Yo puedo leer que este altavoz, la torre, tiene una sensibilidad de 90 decibeles y el otro tiene una sensibilidad de 87 decibeles, pero ¿cuándo sé que es un altavoz sensible o es poco sensible? Entonces hay unos rangos. Entonces, cuando un altavoz es poco sensible es porque tiene una sensibilidad por debajo de 84 decibeles. Cuando tiene una buena sensibilidad es porque tiene de 84 a 88 decibeles más o menos.
Y ya cuando tiene 88 decibeles para arriba es que es un altavoz demasiado sensible, es muy sensible, o sea, muy bueno, es muy eficiente en transformar esa potencia en energía. Entonces, otra cosa muy importante, ustedes ven acá en el ejemplo que les pongo, que la diferencia entre uno y otro son 3 decibeles. Ustedes pueden pensar, bueno, es que 3 decibeles realmente es muy poquito. No sé si sabían, pero el oído humano, nosotros percibimos los cambios de nivel o de intensidad cada 3 decibeles. O sea, es decir, si yo subo el volumen 1 decibel o 2 decibeles, yo no lo voy a sentir, yo lo siento cada 3 decibeles. Entonces acá, digamos, la diferencia entre uno y otro es como, este suena un puntico de volumen más duro, ¿cierto? Pero es que para lograr ese puntico de volumen más duro, tengo que ponerle el doble de la potencia. Les pongo un ejemplo. Este que dice que reproduce 90 decibeles a 1 vatio. Para lograr 93 decibeles, tendría que aplicarle 2 vatios. Para poderle dar 96 decibeles, tendría que aplicarle 4 vatios. 99 decibeles, 8 vatios y así. O sea, cada vez que yo quiero subir un puntico de volumen, tengo que aplicarle el doble de potencia. No sé si está claro este concepto de sensibilidad. Sí, claro. Listo. Otra cosa muy importante saber es que los altavoces que son más sensibles necesitan menos potencia. Entonces, digamos, si yo tengo este altavoz que es muy sensible porque tiene 90 decibeles, un vatio metro, yo necesito ponerle menos potencia para llegar a ese nivel deseado de intensidad o de volumen. Por ejemplo, 90 decibeles, no sé, les voy a dar unos rangos de nivel para que se hagan una idea. Digamos, una conversación normal está más o menos a los 60 decibeles. Ya tráfico de la ciudad, de una conversación alta, está a unos 70 decibeles. Una maquinaria, una aspiradora, ya que suena más duro, está a 90 decibeles. Y eso que es el altavoz está a 90 decibeles solo poniéndole un vatio de potencia. Entonces es muy eficiente para que se den cuenta que 90 decibeles igual ya es duro. O sea, un concierto de rock ya estamos por encima de los 100 decibeles. Listo, vamos a continuar ya con el otro concepto que va muy de la mano, que es la potencia, que es el que más vamos a ver en las fichas técnicas. Y para empezar, quiero, ya continuando con lo de la sensibilidad, es entender y dejarles claro que cuanto más potencia no significa más volumen. Nosotros no escuchamos en potencia, en vatios, nosotros escuchamos en decibeles. Entonces hay que quitarnos como esa idea de que este parlante que tiene más potencia me va a sonar más duro que este otro que tiene menos potencia. De hecho, ya lo vimos en el ejemplo anterior. Estos dos tienen 1 vatio de potencia, pero este me suena más duro que el pequeño. Entonces ya vamos a ver, no significa que más potencia me dé más decibeles, ¿cierto? Porque puede tener más potencia, pero convertirla en calor. Entonces, más bien los vatios, cuando nos referimos a la hora del altavoz, es como esa cantidad de potencia que puede soportar el altavoz y puede sacar del amplificador. La potencia que puede llegar a recibir del amplificador. Entonces, por eso vamos a ver qué significa potencia ya viéndolo desde el punto de vista del amplificador. Entonces, en las fichas técnicas, no en todas, nos dicen unos valores que son el RMS y el pico. El RMS es esa potencia continua que vemos acá en la grafiquita de color rojo, esa potencia continua que es capaz de emitir el amplificador constantemente. Y ya la potencia pico es esos máximos de potencia que puede alcanzar en milisegundos porque a veces la canción lo requiera o porque un instrumento puede llegar a dar un pico, pero son esos picos de potencia que puede soportar por unos milisegundos, no de forma continua. Vamos a ver aquí un ejemplo. Normalmente los fabricantes, ustedes van a ver que los fabricantes, sobre todo en los temas de home audio, no nos dan la potencia RMS. Si lo vemos en altavoces, por ejemplo, la línea profesional, sí que nos da la potencia RMS, sí que nos da la potencia pico, pero en los altavoces de home nos dan es una potencia recomendada del amplificador, nos dan un rango. Entonces, por ejemplo, este altavoz de la serie 700 de Bowers & Wilkins nos dicen que la potencia recomendada del amplificador es de 30 vatios a 200 vatios en 8 ohmios.
Yo aquí en este tema de potencia les voy a dar unas recomendaciones y unas recomendaciones que dan estos fabricantes de estos altavoces de alta fidelidad. Entonces, para un buen resultado, para poderle sacar provecho bien a nuestros altavoces, la potencia no debe ser demasiado baja, o sea, no nos tratemos de, si nos dice de 30 vatios a 200 vatios, pues lo recomendable es no irnos por 30 vatios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sobre todo cuando estamos diseñando o comprando estos parlantes para armar un home cinema, un 5.1, 7.1, vamos a utilizar un amplificador multicanal, un receiver. Y normalmente estos receivers dejan muy poquita reserva de potencia para los picos. O sea, tienen reservas muy bajas. Entonces es mejor elegir un amplificador, en este caso, que tenga más potencia y poder evitar de pronto que hayan esos picos. ¿Qué pasa? Tenemos una idea preconcebida de que el exceso de potencia es el que me va a dañar el altavoz, ¿cierto? Nosotros escuchamos siempre, no, es que si le meto mucha potencia voy a quemar el altavoz. Y es de hecho todo lo contrario. O sea, antes la falta de potencia es la que me puede dañar los tweeters y me puede dañar incluso el resto de altavoces. ¿Por qué? Si el volumen yo lo pongo muy alto, bueno, el cliente, ustedes está en una fiesta y le pone el volumen súper alto, el amplificador puede llegar a saturar. Cuando satura, digamos que la señal normalmente es sinusoidal y me la pone de forma cuadrada, me la recorta. Eso lo que hace es generar señales parásitas que lo que me hace es al final dañar esos tweeters y esos altavoces. Entonces, ¿qué es lo más prudente? Dejar o escoger una mejor potencia del amplificador para poder evitar que cuando el cliente o le suba en cierto momento, le suba mucho el volumen, evitar que se nos quemen los tweeters, que a veces es lo que más sufre. Entonces, para poderle sacar 100% de provecho al altavoz de alta fidelidad y disfrutar todas sus cualidades a un nivel alto, lo recomendable, lo que nos dicen los fabricantes, es ponerle el 50% de esa potencia máxima recomendada. Entonces, si tomamos el ejemplo que nos dice que la máxima recomendada son 200 vatios, lo ideal sería ponerle el 50%. O sea, sería lo mínimo recomendado, o sea, 100 vatios. En el caso de esta torre de la serie 700, lo recomendado sería 100 vatios de salida para el amplificador en 8 ohms. Ya digamos, si el cliente de ustedes tiene más presupuesto, quiere de verdad escucharlas a un nivel mucho más alto, pues podría ponerle, por ejemplo, un amplificador dedicado, un amplificador estéreo, que le pueda dar mucha más potencia. ¿Qué sería digamos, lo ideal? Por lo menos ponerla a 3/4 o incluso llegando a esa potencia máxima recomendada. Otra cosa, ustedes me dirán, pero yo he instalado con potencias más bajitas. Sí, no hay problema, o sea, no hay problema en que ustedes lo pongan, no sé, a 50 vatios, 60 vatios. Lo que va a pasar es que van a tener que limitar ese volumen, porque en el caso de que el cliente le suba mucho el volumen, va a poder llegar a dañar los altavoces de los tweeters. Esto es como, se puede, pero habría que controlar más ese nivel en el que el cliente lo pueda poner. Y también pasa algo, como lo veíamos, si es un altavoz es muy sensible, pues es que va a necesitar igual menos potencia para llegar a esos decibeles que normalmente un cliente lo va a escuchar. Entonces depende mucho también de la sensibilidad del altavoz, pero sí lo recomendable, lo que les digo, mínimo el 50% de la potencia máxima. ¿Tienen alguna duda acerca de la potencia, de la sensibilidad? ¿Vamos bien? Bueno, voy a continuar. Listo, vamos a ver ahora la diferencia entre rango de frecuencia y respuesta a frecuencia. Para entender un poquito más cómo qué es eso de las frecuencias, el rango, es importante saber que nosotros, el rango audible del ser humano es de 20 Hz a 20 kHz o a 20.000 Hz. ¿Cierto? Ya abajo de eso son infrasonidos y arriba de los 20.000 Hz son ultrasonidos que nosotros no llegamos a, pues, a escuchar.
De hecho, los 20.000 los 20 a 20.000 Hz los tenemos recién nacidos. Ya cuando vamos envejeciendo vamos perdiendo un poquito de ese rango audible. Entonces, para explicarles mejor la diferencia de rango y respuesta, les puse las dos imágenes que ven abajo. Entonces, el rango de frecuencia es esa reproducción que me puede hacer el altavoz como dice el nombre, todo ese rango de frecuencias, pero sin importar el nivel o la intensidad o el volumen al que suene cada una de esas frecuencias. Saben que la música está compuesta por muchas frecuencias. Entonces aquí en la gráfica, esta gráfica es una gráfica de frecuencia en el eje horizontal y en el eje vertical me dice la intensidad o el volumen, o sea, los decibeles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, un altavoz me puede reproducir, no sé, de 40 a 20.000 Hz. Pero en este ejemplo vemos que en un K, en 1000 Hz, pues tiene una bajada, no sé, de 6 decibeles o de 8 decibeles o de 10 decibeles. Lo mismo pasa en 4K, ¿cierto? Me reproduce todo el rango, sí, pero es que en unas frecuencias el nivel de reproducción va a ser muy bajo y en otras va a ser más alto. Entonces, lo que me dice el rango de frecuencia es todo el rango sin importar o si esas variaciones grandes de intensidad entre una frecuencia y otra. Cambio, la respuesta en frecuencia es mucho más específica. La respuesta en frecuencia sí es ese rango también que me puede reproducir el parlante, pero sin variaciones tan altas de esa intensidad, o sea, va a ser una respuesta más plana. En todas las frecuencias me va a reproducir una misma intensidad o una intensidad parecida, con variaciones más pequeñas. Por eso en las fichas técnicas normalmente ustedes en la respuesta en frecuencia van a encontrar que dice más o menos 3 decibeles. Entonces esas variaciones de intensidad solo varían de 3 más o menos 3 decibeles. Entonces acá en la imagen les puse la respuesta en frecuencia de un monitor de estudio que sí es mucho, la respuesta en frecuencia es mucho más plana. Entonces vemos que las variaciones incluso son menores a 3 decibeles, o sea, varían, no sé, 1 dB. La respuesta se mantiene súper plana en todo el rango de frecuencias. Vamos a ver ahora sí un ejemplo. Acá tenemos un altavoz de Bowers & Wilkins. En la ficha técnica nos decía que el rango de frecuencias es de 30 Hz a 33 kHz. Pero ven que como el margen de intensidad ya me lo da que menos 6 decibeles, o sea, la variación de intensidad sí me reproduce este rango, pero con variaciones hasta de 6 decibeles. En cambio, la respuesta a frecuencia me dice, bueno, te reproduzco menos frecuencias graves porque ya empieza desde 46 Hz y hasta 28K, también un poquito de menos frecuencias altas, pero en ese rango las variaciones son mínimas, o sea, las variaciones son de más o menos 3 decibeles. Digamos que el más exacto, el que me dice qué tan fiel se mantiene ese nivel de intensidad en ese rango de frecuencia es la respuesta en frecuencia. También otra cosa, obviamente, entre mejor sea la respuesta a frecuencia, entre mayor sea la respuesta a frecuencia, mejor va a ser la calidad también o la experiencia sonora. Digamos, si un altavoz ya me empiezan en frecuencias más altas, pues yo lo puedo complementar con un subwoofer, pero que me dé toda esa respuesta en frecuencia para escuchar tal cual como fue grabada la música. Se dice que estos altavoces que sobrepasan ese rango audible, recuerden que el rango audible es de 20 Hz a 20 kHz, se consideran de alta fidelidad. Bueno, vamos a la impedancia, que a veces también es un término que nos confunde un poquito. Es que la forma más fácil de definir la impedancia sería decir que es la resistencia que pone el altavoz o que se opone a ese paso de corriente. Pero ¿qué pasa? La impedancia no es un valor fijo como en el caso de una resistencia. La impedancia varía según la frecuencia. Y como les he dicho, la música pues está llena de muchas frecuencias, ¿cierto? Desde los 20K hasta los 20.000, incluso más. Entonces esto quiere decir, si ustedes ven en la gráfica se ve mucho más claro. Tenemos una gráfica que nos da la respuesta, la curva de impedancia respecto a la frecuencia. Entonces en el eje horizontal está la frecuencia, entonces tenemos 10 Hz, 100 Hz, 1K, y en el eje vertical tenemos los ohmios, que es como se mide la impedancia.
Entonces, si se dan cuenta, en un altavoz, un mismo altavoz puede tener muchas impedancias. Entonces, él puede decir que en un K tiene como 5 ohmios, no sé, en 40 Hz tiene 32 ohmios, y sobre todo en un altavoz de hi-fi de alta fidelidad puede variar impedancias desde 3 ohmios hasta 20 ohmios. Ya lo que nosotros encontramos como tal en la ficha técnica no nos da todo ese rango, ¿cierto? En la ficha técnica nos dice impedancia nominal. Esa impedancia nominal es esa resistencia en un K, o sea, es esa medida solamente en este punto. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo para entenderlo mejor. Entonces, acá tenemos dos altavoces de Bowers, el primero el 603 y el 803. Entonces el 603 nos dice que tiene una impedancia nominal, o sea, en un K, de 8 ohmios. Y la impedancia nominal del 803 es 6 ohmios. ¿Esto qué nos va a decir? Ya ahí tenemos que irnos a la ficha técnica también del amplificador para revisar cuánta potencia nos da ese amplificador dependiendo la impedancia, ¿cierto? Cuando es menor la impedancia, lo vamos a ver, el amplificador es capaz de, o el altavoz es capaz de recibir más potencia. Entonces, por ejemplo, acá en la impedancia del altavoz que tiene impedancia de 8 ohmios, vamos a ir a ver el amplificador, me dice que a 8 ohmios me da 75 vatios por canal. En cambio, a 6 ohmios, este mismo amplificador me da 100 vatios por canal, utilizando los dos canales al tiempo. Entonces, ahí se va a dar cuenta, este altavoz, aunque tiene, bueno, este amplificador, aunque es el mismo, a un altavoz de 6 ohmios me logra recibir, un altavoz de 6 ohmios me logra recibir más potencia, o sea, 100 vatios, y el otro 75 vatios. ¿Qué es lo importante de esto? Y como para concluir el tema de impedancia. Si se quiere obtener una transferencia máxima de energía entre el amplificador y el altavoz, la impedancia debe ser la misma, o sea, la impedancia del amplificador y del altavoz deben ser la misma, o por lo menos la mínima aceptada por el amplificador. Eso es súper importante. Acá la mínima aceptada por el amplificador es 4 ohmios, o sea, estamos bien. Digamos el altavoz fuera de 2 ohmios, no, ahí ya podemos estar dañando el amplificador. Entonces es muy importante que tiene que ser la misma, o sea, el amplificador tiene que recibir esa misma impedancia o la mínima recibida por el amplificador, que en este caso es de 4 a 16 ohmios. Bueno, y ya para terminar con los conceptos, vamos a ver la distorsión armónica. La distorsión es un efecto de sonido que me modifica esa señal de entrada. Entonces, yo acá les puse también una grafiquita como para entender un poquito más. Entonces, acá la primera imagen que ustedes ven es una señal, una frecuencia, es una frecuencia de 60 Hz, una señal sinusoidal, que esta sería, digamos, mi señal de entrada. ¿Qué pasa? Por condiciones, no sé, por vibraciones de la caja, por temas electrónicos o por otros temas externos, la señal me va cogiendo como un tipo de distorsión o de ruido, me va generando lo que llamamos acá el segundo armónico, el tercer armónico, o sea, me va generando otras frecuencias que me van a asociar esa señal original. Entonces aquí vemos que el primer armónico, que es la señal original, era de 60 Hz, pero digamos, esta distorsión me va creando otras señales, otras ondas en 420 Hz, en 300 Hz, y al final la señal de entrada va a ser muy diferente a la señal de salida, ¿cierto? Va a ser una señal distorsionada. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta eso? Los altavoces de alta fidelidad deben tener una distorsión armónica por debajo de un 1%, ya lo vamos a ver en el ejemplo, deben tener distorsiones muy mínimas, porque para eso son unos altavoces de alta fidelidad, ¿cierto? Para que reproduzcamos tal cual como se grabó esa música, o bueno, se grabó en el estudio, el altavoz trate de reproducir lo más parecido a la señal original, esa música, esa canción. Entonces, entre menor distorsión, la señal de salida va a ser más pura, más parecida a la original. Entonces, este valor, esta distorsión nos sirve para ver eso. O sea, qué tan pura me saca esa señal que entró, ahora me la saca el parlante.
Aquí vemos el ejemplo, entonces tenemos estos altavoces, los 803 de Bowers and Wilkins, y nos dice la distorsión armónica, segundo y tercer armónico, 90 decibeles. Bueno, ¿eso qué es? Es la medida, es como la referencia en medida. Entonces me miden esas distorsiones en 90 decibeles a 1 metro en el eje central, como la forma que hacen la medición. Ya los resultados que me dan me dicen que en un rango de 70 Hz a 20 kHz, la distorsión es menor a 1%. Y en el rango ya de 100 Hz a 20 kHz, la distorsión es menor al 0,3%. Entonces vemos que esta distorsión para los valores de alta fidelidad nunca debe superar el 1%. Ya digamos más arriba del 1%, ya la distorsión llega a ser oído humano. Abajo de eso no es perceptible, no es tan perceptible para nosotros. Si se dan cuenta en estos rangos que nos da la ficha técnica, nos dice que ya de 100 a 20K la distorsión es muy poquita. ¿Esto qué quiere decir? Que la distorsión más que todo se está dando de 70 a 100 Hz. En las frecuencias puede ser por vibraciones, puede ser por otro tipo de cosas, pero igual, siendo menor a 1, lo que les digo es imperceptible. Tenemos que fijarnos mucho esto, porque puede ser un parlante que sea muy sensible, que tenga mucha potencia, pero que la distorsión armónica sea muy alta, la fidelidad del sonido va a ser muy malo. Entonces, este es un término que es súper importante también tenerlo en cuenta. Bueno, este ya es el último concepto que quería enseñarles o aclarar. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, una pregunta en cuanto a la distorsión. ¿Hay Señor. elementos mecánicos que puedan afectar la distorsión? O sea, es el tema, por ejemplo, de cables, distancias del amplificador al parlante. ¿Alguna situación de esas aumenta la distorsión o es simplemente un tema de la señal? Pueden afectar la distorsión, digamos, por ejemplo, las frecuencias bajas, puede afectarlo mucho el tema de las vibraciones o los materiales constructivos de la caja acústica. Pero lo que tú dices también es cierto, el cable, digamos, si ustedes compran unas cajas como estas de Bowers and Wilkins y les ponen un cable o mandan el cable para terminar afectando la calidad de la señal. Lo mismo también, si mandan distancias muy largas de cable, por ejemplo, eso también va a disminuir la calidad de la señal. No sé si tienen otra pregunta. Buenos días. Una preguntita. ¿Qué dispositivos podemos colocar nosotros para Buenos días. mejorar? Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué dispositivo podemos colocar nosotros para mejorar los armónicos al sistema de sonido? Digamos que ya los altavoces de por sí vienen con esa distorsión armónica, que la que viene es muy baja, o sea, en estos parlantes de alta fidelidad ya esa es la distorsión con la que viene, ya es por sus componentes internos, todo lo que hay que tener cuidado ya después, digamos que ya en la instalación, que era lo que decía nuestro compañero ahorita, es tener mucho cuidado con el tema de los conectores, o sea, ¿verdad? Si el cliente ya está invirtiendo en unas torres que no son baratas, están invirtiendo ya buena plática en eso, pongámosle unos buenos calidad, pongámosle un cable, nosotros vendemos un cable muy bueno que es el Binary, que es un cable especial para audio, que tiene doble encauchetado, viene libre de oxígeno. O sea, hay que tratar de evitar como esas cosas externas que al final me puedan dañar también la calidad de la señal. Pero como tal, la distorsión ya armónica con la que viene el parlante ya en su ficha técnica, digamos que ya esa es, o sea, ya es por sus componentes internos, ya es por, no sé, lo que les decía en el tema de frecuencias bajas, por tema de vibraciones o por materiales o cosas que se ven ya internamente en el altavoz. Pero sí tenemos que tratar, claro, tenemos que tratar de cuidarnos en el tema de instalación. Lo mismo, las torres, cuando tú las instalas, deben
hay una distancia, ahorita no recuerdo cuál es, pero hay una distancia recomendada de separación del receiver, porque el receiver también puede afectarlo en tema como electromagnético, puede crearle cierto ruido, entonces las torres tienen que estar a cierta distancia, no pueden estar tampoco tan pegadas al receiver, por ejemplo. Pero son varias cositas que tienen que cuidar, digamos, el receiver, todo el tema de tierras, o sea, si lo tenemos conectado a tierras, tener revisado todo eso, conectarle protecciones eléctricas. Es que es una cadena de muchas cosas que al final, si lo hacemos bien y es como una cadena, ¿cierto? Siempre el parlante te va a sonar como el eslabón más débil. Si tú tienes, aunque puedas tener el mejor parlante más caro del mundo, y le pones un mal cable, te va a sonar como la calidad del cable. Entonces hay que tener cuidado con todos esos eslabones de la cadena. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. Bueno, con respecto a los receivers, usted mencionó de que es recomendable que los receivers se conecten a tierra. Normalmente los equipos eléctricos, ellos tienen, por decir, en las clavijas, las clavijas, cuando uno lo conecta, él tiene un conector extra que es el de polo a tierra, pero los receivers normalmente no lo traen. ¿Qué recomiendan? O sea, colocarle un cable extra para conectarlo a tierra. Sería conectar las protecciones eléctricas, porque si de pronto pasa mucho en Colombia también, que igual muchos de los lugares no tienen también esas conexiones a tierras, pero sí ponerle siempre antes una protección eléctrica para proteger el equipo.